¿Cómo están, amigos, amigas? Un nuevo programa de Enclave Mayor donde entrevistamos personas con trayectoria en sus campos de actividad y también en los segundos bloques hablamos temáticas de interés para las personas mayores. Me ha tocado entrevistar a nuestro entrevistado en mi otro programa, en temáticas que tienen que ver con con el hidrógeno verde. Así que un placer tenerlo porque realmente es un experto y además con reconocimiento incluso en Alemania, que ya me sopló antes de partir, pero nos contará. Se trata del doctor Erwin Plett, que entre otras cosas es ingeniero civil químico de la Universidad de Chile, doctor en ingeniería de procesos de la Universidad de Karlsruhe en Alemania, que hoy día se conoce como KIT, ¿ah? Igual que el MIT, pero este es KIT, Karlsruhe Institute of Technology, y un postdoctorado en ingeniería térmica en la Universidad de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos. No sé cuánto más me queda, pero una certificación internacional como CEM, Certified Energy Manager de la AEE, que es la Asociación de Energía de los Ingenieros de Atlanta, Estados Unidos también. Ya vamos a seguir con las presentaciones, Erwin. Primero te saludo y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Alex. Un encanto estar acá, de compartir experiencia. Nosotros los más viejitos, los que tenemos, yo no tengo canas, la verdad que se me cayeron antes de ponerse blanca, pero sí, tenemos bastante recorrido y de eso vamos a conversar hoy día, Alex. Oye, yo sé que tú también eres docente, has participado en gremios, tienes también en el cuerpo actividad gremial, en H2 Chile, que es la Asociación Chilena de Hidrógeno, Colegio de Ingenieros, donde está en el Consejo Nacional, pero mejor te voy a dejar a ti que nos cuentes un poquito, partiendo por tu infancia, Erwin, tú eres de Santiago, eres de regiones, uno se imagina, dice, descendiente alemán, dice, y quizás no naciste en Chile, pero debe haber nacido por allá, por el sur, ¿o no? No, en este caso yo soy nacido y criado en Santiago de Chile, Alex. Nací, la verdad que simpático, porque nací en Santiago, nosotros vivíamos antiguamente en Ñuñoa, no nos cambiamos de casa y después éramos La Reina, cerca de Plaza Egaña, para ubicarte el sector. Así que fui al Colegio Alemán de Ñuñoa, que nos quedaba cerquita, nos quedaba en la Plaza de Ñuñoa, ¿no es cierto? Y después al Colegio Alemán en Antonio Varas. Así que sí, mi educación fue, en este caso, si tú quieres, en Santiago. También el estudio, yo estudié ingeniería química en la escuela de ingeniería con J, o sea, estamos hablando de POCHEF, ¿no es cierto?, de la Universidad de Chile. Esos fueron mis background, pero yo me crié, creo que es más importante, yo me crié en una pyme. Nosotros teníamos un terreno con una fábrica de plástico delante, entonces a mí me tocó trabajar desde chico. O sea, Oye, no había. ¿y tu familia, tu descendencia alemana es muy antigua o no es tan antigua? No, no es tan antigua. Mi padre llegó antes de la Segunda Guerra Ya. y mi madre también llegaron, ¿no es cierto?, también de ascendencia alemana, si tú quieres, con una vuelta más larga. Pero sí, somos bastante nuevos acá, somos los únicos pletes en este país, O sea, primera con generación, igual que yo. absolutamente Yo croata, tú alemana, generación. perfecto. Ujú. Primera generación, se vinieron, mi padre no quiso volverse, no quiso ser héroe, así que se quedó definitivamente en Chile y llegó con nada, ¿no es cierto? Entonces la Y gracia está venía, que con. venía con estudios, porque mira, en el caso de mi padre llegó en 68 a Chile como doctor, pero mi abuelo materno se vino a los 14 años, igual que en la película del Padrino, en un barco solo con una moneda de oro. Imagínate a los 14 años viajar de Europa a Chile solo en un barco. ¿Cómo fue? Y no tenía estudios, no terminó la educación media por ningún motivo. ¿Mm? No, mi padre Le sí, fue no muy tenía bien, y le fue estudio, muy bien. pero claro, él sí, pero era, si tú quieres, comerciante, Kaufmann, como es en Ya. alemán, ¿no es cierto? Y él venía revisando las distintas representaciones que tenía la empresa de Hamburgo en Sudamérica. Y en su periplo lo agarró la guerra. Mi madre sí era enfermera, ¿no es cierto? Estudio no, pero esa profesión se aprende.
y se vino a Chile a un hospital americano acá, pero en fin, se quedaron, pero con el esfuerzo de ellos lograron criar a 3 hijos, darle una buena educación e integrarse completamente en una sociedad, no teniendo el idioma primeramente que nada y no teniendo la religión correcta, pero te fijas tú que sí se integraron y lograron sacar adelante a sus hijos. Entonces, eso de cambiarse de continente no es tan fácil, Alex. Y yo la verdad que a propósito de eso fue lo que hice. Yo aprendí, como digo, a trabajar en la casa y después del estudio se me ocurrió la locura hacer un doctorado. Así que me casé y nos fuimos a Alemania, pero realmente con una maleta y con un one-way ticket, porque no tenía beca. No conseguí beca, el DAD en ese año dijo, no, ingenieros hemos mandado mucho, vamos a mandar humanistas. Pum, me quedé sin beca y de porfiado me fui igual, pensando que me aguanto más o menos un año y si no hay nada me vuelvo. Bueno, eso de un año después se volvió a 20 años. Nos demoramos 20 años en volver, pero fue muy bonito porque empezamos desde cero, sin beca, había que estudiar, en este caso un doctorado, pero yo terminé como empleado de la universidad. Empecé con cero, 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 y terminé como empleado de la universidad. Después trabajé, después me fui a una locura nuevo a Estados Unidos a hacer un postdoctorado. Perfecto. Y eso con una beca sí, diría del gobierno alemán. Inventé por qué tenía que ir a Estados Unidos, porque eso tenía que ser ahí y no en otra parte. Ujú. Y después me volví a trabajar en una empresa de clase mundial en Hamburgo, el norte de Alemania, con Alfa Laval, que es una empresa que está en toda la parte de alimentos específicamente, pero también en cambiadores de calor, en separadores y cosas así. Después nos volvimos al sur, fui gerente general de una empresa que hace aparatos de destilación, por ejemplo, concentración de jugo, concentración de leche, Cuando pero tú también dices volvimos al sur, ¿te refieres al sur de Chile o al sur de al qué? sur de Alemania, Ah, perdón, al ya, sur de perfecto. Alemania, a Karlsruhe, lo que te Ya. decía, donde estudié. Karlsruhe a ver, está en el río Rin, en la frontera He con estado, lo conozco perfecto, pero cuéntanos. la frontera con Francia. Y fíjate que la Universidad de Karlsruhe, así se llamaba cuando yo hice el doctorado, es la universidad técnica más antigua de Alemania. De hecho, el próximo año cumplimos 200 años, de 1825, no deja de ser. Y Ujú. se creó esa universidad por una tremenda obra civil que había que hacer, que era hacer navegable el río Rin desde Karlsruhe hasta Basilea, hasta Suiza. Ujú. Entonces crearon, ¿no es cierto?, una cantidad de know-how y copiaron lo mejor que había en aquel entonces, que era la École Polytechnique de Napoleón. Esa fue la que copiaron y hicieron esta academia politécnica, si tú quieres, en Karlsruhe. Así que es la más antigua de las universidades técnicas. No hay que confundir las universidades con las universidades técnicas, son completamente diferentes, A ¿no? ver, explícanos, Bueno, explícanos. es que las universidades, fíjate, las universidades para ser universidades necesitaban tener 4 facultades. Tenían que tener derecho, digamos, la parte teología era más importante todavía, medicina, derecho, teología y después los otros, los filósofos. ¿Ya? Eran 4 facultades. De los filósofos, acuérdate que hoy día es raro, ¿eh? Mi doctorado se llama doctor en ingeniería y en Estados Unidos llaman philosophical doctor. ¿Por qué lo llaman así? Porque esta 4 facultad, la filosofía, es donde metieron todas las ciencias naturales, ¿no es cierto? Porque no eran teología, ni medicina, ni derecho, así que todos los que pensaban en física, química, eran filósofos. Por eso que existe el PhD. Yo nunca he sido filósofo. ¿Ah? Pero en Estados Unidos se llama PhD, por esta locura de que era la 4 facultad, los otros, ¿no es cierto? Ya. Los que no tenían una cosa decente eran los filósofos. Bueno, habiendo dicho eso, el KIT, ¿sí? La universidad nunca tuvo medicina, no tuvo ninguna de estas cosas. Y recién en el 2008 se le cambió nuevamente el nombre, sacaron el nombre de universidad que nunca le gustó y ahora son nuevamente Karlsruhe Institute of Technology porque se unieron entre la universidad y un centro federal de estudios sobre energía nuclear, se juntaron. Es el KIT, nuevamente se volvieron atrás a decir, nosotros somos técnicos, no somos universidad, no tenemos medicina ni cosas por el estilo, así que se concentran en eso. Y es un centro que hoy día, a propósito de eso, hace muchísimo en hidrógeno, que es lo que a nosotros nos interesa como sociedad en Chile. Pero Oye, bueno, habiéndote dicho eso, y el KIT también es conocido por Fritz Haber, ¿no es cierto?
Es una vuelta muy, muy importante Cuéntanos porque, quién es Fritz Haber, que tiene un lado luminoso y un lado no tan luminoso. correcto. Es que mira, lo que pasó es que no hay nada más lindo, Alex, que tener un monopolio, ¿no es cierto? Tú ganas la plata que quieres. Chile tuvo un monopolio del salitre, ¿no es cierto? Entre la Guerra del Pacífico y más o menos 1920, nosotros fuimos campeones. 50 años nadie nos peleaba la venta de salitre. Imagínate la plata que se ganó en este país, ¿no es Mm, cierto? No habían impuestos porque todos venían del salitre. Y resulta que cuando algo se pone muy caro, la gente se pone inventiva. Y por ahí, por 1910, ¿no es cierto?, los británicos, que sí nos habían ayudado, dijeron, no le vendan a los alemanes que son malos, no le vendan salitre. Y si a ti no te venden salitre, tienes un grave problema en la agricultura y lo peor, tienes un grave problema en la parte de la guerra, porque no puedes hacer explosivos, ¿no? ujú. Entonces, Fritz Haber, que estaba en la Universidad de Karlsruhe, se puso a estudiar cómo podía hacer amoníaco y logró hacer amoníaco, ¿no es cierto?, mezclando el hidrógeno con el nitrógeno, NH3 amoníaco. Entonces, él se unió con el señor Fritz Haber de la universidad, se unió con el señor Bosch, que estaba en la BASF, un par de kilómetros más arriba, y entre los dos industrializaron. Eso lo voy a traducir. En la BASF, alguna vez le decimos en Chile la BASF, pero una Claro, tremenda empresa alemana. Sí, es una tremenda empresa alemana y BASF significa la empresa fabricante de anilinas en Baden. ya, Badische Anilin und Soda, o sea, hacían anilina y soda cáustica, ya. fábrica química, que es la más grande que hay en el mundo. Bueno, ellos industrializaron este proceso del señor Fritz Haber y con eso lograron hacer fertilizantes sintéticos. Y esto fue tan importante porque fue durante la Primera Guerra Mundial que ellos entonces ya no dependieron de Chile en la importación de salitre, sino que hicieron salitre sintético. Y eso fue tan importante, Alex, que en 1918 al señor Haber le dieron un premio Nobel de Química Mm, y al señor Bosch en el 39 premio Nobel de Química. ¿Por qué? Porque hoy día la mitad de la humanidad vive de esa reacción química, mm, de fertilizantes sintéticos, si no, estaríamos todos con hambre. Y a así Chile, es. ¿qué pasó? Se le vino abajo completamente ese monopolio. Quedamos en la ruina. Oye, ¿Ya? O sea, para aclarar un poquito, cuando yo le decía, porque leí un error terrible de Labatut, creo que el autor, y hablaba de Fritz Haber y con este lado luminoso de esto que es tan importante para alimentarnos, pero por otro lado, algunos de los gases químicos utilizados en la Primera Guerra Mundial también son de su creación, tengo entendido. Entonces, por eso digo, pero bueno, así es la guerra, pues cada uno utiliza. ¿Mm? que a uno se defiende con lo que puede, claro, ese es el problema. Pero digo, lo que quiero dar una vuelta es lo siguiente, o sea, esa reacción de señor Fritz y Haber, ¿no es cierto?, que a nosotros nos arruinó como Chile, ahora nos va a servir para poder exportar el sol, la energía del sol y la energía del viento. Eso es lo bonito, que después de un siglo esto se da vuelta y algo que nos arruinó como Chile ahora nos va a permitir un tremendo negocio que en el que estamos metidos. Oye, antes de ir a eso, cuéntanos, ¿y cuándo decidiste volver a Chile y por qué? ¿Por qué no te quedaste en Alemania? Buena pregunta, eso me pregunta mi señora todos los días, Alex. Ya, Pero no, mira, es lo siguiente. Yo trabajé te decía, en GEA Vigand, en el sur, después trabajé en la Deutsche Babcock, Babcock BSH, que estaba en el norte, cerca de Krefeld, y vivíamos cerca de la frontera holandesa. Y esa es una empresa, como siempre, la Deutsche Bank empezaba a comprar empresas medianas. De hecho, yo celebré los 130 años de la planta a la que estaban. Pero el problema internacional no era menor. Yo empecé con una maestranza grande y tuve que sacar y sacar gente porque los costos de fabricación no daban. Nosotros estábamos peleando en todo el mundo porque vendíamos a todo el mundo, viajé por todo el mundo, pero los costos unitarios en Alemania eran muy grandes. Si tú haces un horno de cemento, ¿no es cierto?, un tubo de 100 metros de largo, tienes unas 10.000 horas hombres metidas ahí. Y si tú tienes que pagar, como pagaba en Alemania, 95 marcos en aquel entonces la hora hombre, era un montón de plata. En Inglaterra me costaba la mitad. En Polonia me costaba, en vez de 95, 18. En Hungría 9. Terminamos en Bangladesh con 53 centavos la hora. ujú, ujú. Eso es trabajar en el mundo. Entonces no es fácil mantener esa manufactura en el país y al final, personalmente, no es tan agradable el solamente disminuir personal.
Te digo, eso no es fácil cuando tú estás a cargo y al final tienes la gente nada más que para hacer control de calidad en otros países y hacer la manufactura fuera. Y ahí se me dio una oportunidad que me pidió un buen amigo de volver a Chile a liderar lo que es Laboratorio Chile, que es producción farmacéutica. Yo había trabajado muchísimo tiempo en lo que es alimentos asépticos, así que toda esa tecnología me era conocida, y me volví a Chile a liderar eso, que era, recién se privatizaba la industria farmacéutica, entonces me tocó acá hacer tremendas inversiones para modernizar, automatizar ese tipo de manufactura, así que fue bien entretenido tener en fondo la misma tecnología, pero con equipos muchísimo más caros. En la, Oye, en la, en la... casualmente lo entrevisté hace re poquito para mi otro programa porque hice una planta solar arriba de los techos de los estacionamientos de los autos. Así que sí, pues ahora el dueño es Teva. ¿M? Así es, se compró, de ahí, claro, el Laboratorio de Chile al final se vendió, se privatizó y después se vendió a Teva, que en el mundo es el más grande en alimentos, en medicamentos genéricos, ¿ya? Sí, pues Que son Teva los es también cuales... dueña de la farmacéutica más grande de Croacia, Pliva. Mm. Claro, yo estaba a cargo de dos plantas en Santiago de Chile y dos en Buenos Aires. Entonces también era bien interesante ver cómo estaba la diferencia de precio, Alex, entre en aquel entonces Chile y Argentina. En Argentina los genéricos eran 3 veces más caros. Ya. ¿Por qué? Porque estaban los sindicatos metidos entre medio, ¿no es Mm. cierto? Los medicamentos no se le vendía a la gente, sino que a los sindicatos. Y tú sabes en Argentina cómo es la cosa, entonces eran 3 veces más caros que en Chile, tremendamente. Impresionante. Pero mira, hicimos muchísimas modernizaciones, haciendo certificaciones internacionales, así que ese fue un paso por la industria farmacéutica. Después me dediqué a la industria agroalimenticia, hicimos exportación de productos naturales, que eso viene entretenido porque son productos naturales en Chile como la rosa mosqueta, que es un producto de temporada, ¿no es ¿Y ahí cierto? Tienes que, fuiste ejecutivo o fuiste empresario no, independiente? no, hay todo eso, todo apatronado, o sea, Ya. simplemente siendo ejecutivo. Entonces me metí en este rubro de la deshidratación y la molienda de productos naturales, pero en esa empresa, por ejemplo, también teníamos frigoríficos, así que me tocó modernizar y trasladar, por ejemplo, el frigorífico en Puerto Montt, modernizar el en Valdivia, así que en esa parte de la agroindustria estuve metido muchos años. Después sí se me ocurrió independizarme y puse una planta en Talca para la extracción de aceites, ¿no es cierto? La extracción de aceites comestibles con una refinería. Y en los últimos años te he dedicado mucho más a la energía. Y en dos cosas. Primero que nada, en la eficiencia energética, o sea, hacer el uso correcto de la energía, pero eso a nadie le gusta apagar las luces. Re difícil eso de eficiencia energética, porque incluso es difícil de mostrar, Alex. Ujú. Hacíamos conferencia y ponían una planta fotovoltaica que no tiene nada que ver con eficiencia energética. Tú puedes derrochar energía Claro, limpia y energía sucia. por supuesto. Entonces, es muy importante, me dediqué a lo que es la iluminación, que es una buena parte, muy interesante, porque la parte de iluminación tú puedes ahorrar muchísimo. Si tú cambias las malditas ampolletas del señor Edison, que eran un fierro caliente, que derrochaban el 95% de la electricidad, pero eran bonitas. Mm. La gente todavía hoy día dice, se le prendió la ampolleta, y sin embargo se prohibieron las ampolletas del señor Edison porque son un derroche, son una estufa. Entonces, hoy día tienes otras tecnologías, ¿no es cierto?, para iluminar, y eso es bien importante para los seres humanos, y ahí tiene una combinación entre tecnología y la parte fisiología, porque la iluminación es solo para los seres humanos. O sea, por ejemplo, en una pieza, la iluminación no es para la pieza, sino que las personas dentro de la pieza. En la calle, la iluminación no es para la calle, sino que las personas en la calle. Eso quiere decir, cuando hay personas, apagan las luces. No tiene ningún sentido tener un estacionamiento subterráneo 24/7 cuando no hay personas. Entonces, hacemos un derroche terrible de energía porque no nos preocupamos de bajarlo a lo justo y necesario. Pero Perfecto. ahora también estamos en lo de las energías renovables y en esto del hidrógeno verde. Solo contextualizar, Ervin, que hoy día, no sé, estás haciendo clase, me imagino que lo haces, tienes Low Carbon Chile, que ya nos contarás a qué se dedica. Hasta hace poco estuviste en H2 Chile, que es la Asociación Chilena de Hidrógeno, pero sigue muy metido, por supuesto, en todo este tema.
y especialmente desde el Colegio de Ingenieros en este Consejo Nacional. Cuéntanos un poquito en qué estás hoy día y qué te mueve, cuáles son tus sueños, qué te motiva, qué haces hoy, qué te tiene activo, digamos. Sí, Alex, me tiene muy activo la posibilidad que tiene Chile de armar una segunda pata. Hoy día tenemos el sueldo del cobre, ¿no es cierto? Que es la industria más grande que tenemos. Y lo que estamos soñando es tener una industria energética limpia tan grande como el cobre. ¿Ah? O sea, nosotros de aquí al 2050, con la Estrategia Nacional del Hidrógeno, queremos tener un negocio tan grande como el cobre hoy. ¿Y por qué? ¿No es cierto? Porque tenemos suficiente sol y suficiente viento. Y ahí tenemos un pequeño problema tecnológico, ¿no es cierto? ¿Cómo metes tú la energía del sol en un barco o cómo metes la energía del viento en un barco? Y eso ahí es donde nos ayuda el famoso hidrógeno verde, que no es otra cosa que almacenamiento de energía renovable. El hidrógeno verde es una copia de lo que hace la naturaleza, ¿no es cierto? Las plantas hace mucho, hace como unos 2000 millones de años hacen eso, toman la energía solar, toman el agua y separan en el agua el hidrógeno y el oxígeno, para eso usan la energía solar. Y se guardan la energía en forma de hidrógeno. El oxígeno las plantas lo liberan y el hidrógeno se lo guardan. Ahora, el hidrógeno es difícil de manejar, por lo tanto las plantas inventaron pegarle el CO2, ¿ya? El carbón. Entonces tú tienes toda la biomasa, nosotros mismos somos biomasa, no es otra cosa que una serie de carbón, hidrógeno, y ahí está guardada la energía del sol. Así que nosotros comemos energía solar en los alimentos, ¿no es cierto? Y nos calefaccionamos con energía solar fosilizada, etcétera. La gracia está que en Chile podemos armar un negocio tan grande como la minería, y eso es lo que me motiva, Alex, porque no es para mí, ni siquiera para los hijos, seguramente para nuestros nietos, en que vamos a poder nosotros armar una segunda patita en Chile de poder cosechar el viento y el sol. En eso estamos, para eso se creó la Asociación Chilena de Hidrógeno hace 8 años, de la cual he sido director en 2 periodos, ahora estoy en el receso por norma, ¿no es cierto? Podemos estar 2 periodos, pero sí hicimos mucho. En la semana pasada tuvimos una tremenda High Evolution exposición, 2024. la, la High Evolution, que por segundo año que se hace en Chile, con, no sé, teníamos 90 speakers, teníamos casi 100 stands y 5.000 personas atendiendo eso. Eso quiere decir que eso tiene Maravilloso. una cierta relevancia en el país, atendió obviamente el presidente, ministros, etcétera, así que veo que estamos por el buen camino ahí. Oye, y los vectores ahí, porque uno dice ya hidrógeno verde, pero en realidad eso se puede transformar también para mayor facilidad de exportarlo, de moverlo en amoníaco verde, en combustibles verdes o sintéticos. De eso se trata, porque tenemos un problema logística. Y digo, si lo que queremos en el fondo es meter el viento en un barco, por ejemplo, en Patagonia. Ahora, nos damos toda la vuelta, observamos qué hizo la naturaleza, la naturaleza tomó la energía, ¿no es cierto? Separó el agua en sus dos componentes, se la guardó en el hidrógeno, pero como el hidrógeno es tan volátil, tan difícil de manejar, tú le pegas carbón, ¿no es cierto? Y por ejemplo, hay un proyecto ya en Patagonia haciendo metanol, que es el alcohol más chiquito, y haciendo gasolina sintética verde. Está funcionando. Pero es más fácil sacar el nitrógeno en el aire y hacer amoníaco y exportar amoníaco. Entonces, un problema de logística, cómo Perfecto. muevo ese hidrógeno, y estamos copiando cualquiera de esos sistemas. Porque si tú haces combustible sintético verde, la gracia es que no tienes que cambiar tu auto, no tienes que Claro, comprarte un auto eléctrico, ninguna cosa. Si el motor de combustión interna no contamina, si es de fierro, lo que contamina son los combustibles. Y si por tenemos supuesto. combustibles neutros en carbono, nos ahorramos toda la otra inversión que es en la cadena logística, cómo distribuyes, cómo vendes eso. Así que en eso estamos preparando mucha gente, Alex, que es importante. Yo soy docente en diferentes diplomados de hidrógeno, en la USACH, en la Católica de Temuco, en la Santa María, etcétera. Estamos en eso formando capital humano, que es muy importante. Que no se nos olviden estos 2 minutos que nos quedan, cuéntanos del premio que te va a dar el equivalente al rector del Instituto Tecnológico de Karlsruhe, el famoso KIT, próximamente, y felicitaciones por eso, un tremendo logro, creo que lo has representado por mucho tiempo en Chile. En este minuto y medio que nos queda, 2 minutos, por favor, Erwin. Mira, el 2008, Alex, formamos acá en Chile un club de exalumnos en aquel entonces Universidad de Karlsruhe. Después se convirtió en KIT, así que desde el 2008 que estoy apoyando, hemos hecho seminarios, hemos traído profesores alemanes acá, hemos hecho un montón de cosas.
Y ahora tengo para noviembre una linda invitación del Senado del KIT a recibir una medalla de honor por el apoyo que le he podido dar en todas estas décadas, si lo tomamos así, para ver de que haya una ayuda a nivel mundial, ¿no es cierto?, del KIT con toda la tecnología que tiene, cómo no apoyar a diferentes países como Chile. En eso hemos estado trabajando, así que es un tremendo orgullo, ¿no es cierto?, de ser invitado y obtener esta distinción, si tú quieres. Así que No, bonito, muy espectacular. bonito. Te felicito. Oye, se nos olvidó contar que también yo te he visto por ahí en Congreso Futuro en algunas exposiciones. Ah, eso es bonito. Congreso Futuro, Alex, es la exposición que tengo más viewers. Si tú juntas, el 2021 me tocó hacer una charla sobre hidrógeno verde en el Congreso Futuro, y si tú sumas la cantidad de gente que lo ha visto, son más de 100.000. O sea, esa charla ha llegado a muchísima gente y es bueno porque estamos diciendo qué tenemos que hacer nosotros para bajar las emisiones. Chile tiene ahí un rol preponderante en que va a poder ayudar al mundo a bajar las emisiones y parar esta locura, ¿no es cierto?, del consumo de combustibles fósiles. Oye, pero Erwin, en este programa te van a escuchar hoy sábado alrededor de 45.000 y mañana domingo, o dependiendo cuándo lo escuchen, si es sábado o domingo, otros 45.000, así que no estamos tan lejos. Erwin, se nos fue el tiempo. Agradecerte. Estuvimos con Erwin Plet, destacadísimo ingeniero químico y también docente, participante de actividad gremial, tantas cosas. Así que muchas gracias, felicitaciones por tu premio y por todo lo logrado en tu trayectoria, que de verdad es muy interesante. Así que eso, nos estamos viendo y te voy a invitar al otro programa para que sigamos hablando de hidrógeno verde. ¿Ah? Gracias y que tengan lindo fin de semana. Igualmente, tú también. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos enseguida. No se vayan.